Mi nombre es José Alejandro Orozco Padilla y soy de la Institución Educativa Técnica Comercial de Conejera. Y yo les voy a hablar acerca de la que es ética y la religión. Ética es una rama de la filosofía dedicada a las cuestiones morales, referida al ámbito laboral. Se habla de ética profesional y que puede aparecer recogida en los códigos deontológicos que regulan una actividad profesional. La deontología forma parte de lo que se conoce como ética normativa y presenta una serie de principios y reglas de cumplimiento obligatorio. Ética y moral. La ética es diferente a la moral, porque la moral se basa en la obediencia a las normas, las costumbres y preceptos o mandamientos culturales, jerarquíos o religiosos, mientras que la ética busca fundamentar la manera de vivir por el pensamiento humano. En la filosofía, la ética no se limita a la moral, que generalmente se entiende como la costumbre o el hábito, sino que busca el fundamento teórico para encontrar la mejor forma de vivir, la búsqueda del mejor estilo de vida diferente. Diferencia entre ética y religión. Las religiones nos indican cuál es el camino que debemos seguir, mientras que la ética nos indica qué camino es correcto y cuál no. Y partiendo de esa base, somos nosotros mismos. Lo único que debemos elegir lo que hacer, sin tener ningún tipo de influencia. En ese marco, la pregunta que surge es, ¿podemos ser morales sin ser religiosos? Ya que en el caso de no ser religiosos no tendríamos el patrón, que nos indica cuál es la elección que debemos seguir. Pero la respuesta a mi percepción personal es si muchas personas se alejan de las religiones pero no pierden sus actitudes en su vida personal, familiar y social. ¿Qué religión? La religión es una fe, la devoción por todo lo que se considera sagrado. Se trata de un culto del ser humano hacia entidades a las que atribuye poderes sobrenaturales como tal. La religión es la creencia a través de lo cual las personas buscan una conexión con lo divino y lo sobrenatural, así como cierto grado de satisfacción espiritual mediante la fe para superar el sufrimiento y alcanzar la felicidad. Las religiones son doctrinas construidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas en torno a cuestiones de tipo esencial, moral y sobrenatural, por lo general basadas en textos de carácter sagrado que unen a sus seguidores. Unas se destacan por la fe y otras por sus extensas enseñanzas éticas. Actividades en las iglesias. Cada actividad que realizamos tiene la capacidad de reclamar para sí toda nuestra atención y si lo permitimos puede llegar a ser el eje alrededor de la cual gire todo un ministerio. Algunas actividades por su complejidad, alcance o atractivo pueden convertirse en el centro del ministerio de una iglesia. Hace algún tiempo, en nuestro ministerio realizábamos una actividad juvenil anual. La actividad duraba unos 4 días, pero su preparación comenzaba con un año de anticipación. El irse aproximado la fecha de la actividad, la vida de toda la iglesia solía detenerse por todas las reuniones, preparativos, recursos humanos y materiales, que esos 4 días demandaban. Nos dimos cuenta que sin haberlo planeado, esa actividad se había convertido en el centro de nuestro ministerio. Al percatarnos de esto y tomar medidas correctivas, la actividad regresó a su justo sitio. En la estrategia ministerial, las personas establecen vínculos emocionales con ciertas actividades. Quizá porque participaron en su formación o bien porque recibieron bendiciones especiales a través de ellas. En las actividades las personas tienen experiencias, vivencias y recuerdos que aquitarán, lo cual dificultamos lo evalúen objetivamente. Cuando llega el tiempo de hacer ajustes, modificar el propósito o cancelar por completo alguna actividad, el ministerio de la iglesia, las emocional que aún guarda con ellas. Ocurre con las actividades algo parecido a lo que nos pasa con las cosas. Quizá tienes en casa objetos antiguos o inservibles
que no quieres cambiar o dejar. ¿Por qué? Albergará recuerdos o vivencias relacionadas con ellos. Quizá es un mueble que adquiriste cuando comenzabas a formar tu familia y ahora al cabo de los años, aunque la decoración de la casa ya cambió y la condición de ese mueble es deplorable, no quieres deshacerte de él porque tienes un vínculo emocional con él. Lo mismo ocurre con ciertas actividades de la iglesia. Ya no benefician tanto el ministerio de la iglesia como antes. Se requiere fabricar muchos materiales humanos para sostenerlo, pero no los queremos. Si no somos cuidadosos, podemos seguir consumiéndonos y gastando los recursos de la iglesia por sostener una actividad que ya cumplió su tiempo y cometido, que ya dejó de ser el mejor medio para lograr el fin para el cual fue diseñada. Hay que ser muy valiente para decidirnos a considerar seriamente si lo único que queda de una actividad es nuestro cariño y aprecio emocional por lo que llegó a ser para nosotros en su momento. Las actividades tienden a volverse obligación. La realización de actividades que suelen hacerse vez tras vez y año con año llega a percibirse como una obligación, de tal manera que cuando el liderazgo considera necesario modificarlas o cancelarlas se reproduce inconformidad y descontento. Seguramente hay actividades que realizas en tu ministerio que sabes que podrías prescindir de ellas, pero temes que si la cancelas, será a ti.